Pero yo quería empezar, no sé si al menos esta primera parte, con dos o tres preguntas un poco más generales. Eh, la primera, bueno, tiene como dos partes, ¿no? Inicialmente, cuando has empezado, una de las primeras palabras que has pronunciado es confianza, ¿no? Y además vinculada a los inicios del sorteo en la democracia clásica, en la democracia de los antiguos, ¿no? De Pericles, ¿no? Del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y yo me preguntaba, así un poco en voz alta, em, claro, el argumento clásico es el sorteo lo podemos hacer funcionar porque confiamos en que cualquier persona es capaz de participar, ¿no? Eh, pero yo me preguntaba si en el siglo XXI la razón por la que hacemos el sorteo no podría ser que es que desconfiamos de los participantes habituales. ¿Eh? Eh, es decir, ¿no? Una cosa es sorteamos porque cualquiera tiene capacidad para participar de forma constructiva en un debate público, o utilizamos el sorteo porque es que si no, la autoselección nos está generando unos sesgos que hemos venido acumulando. Uno de las críticas clásicas a la participación había sido lo de es que siempre son los mismos, ¿no? Hay una especie de casi profesionales de la participación y en cambio no sé si es tanto, ¿no? El sorteo una confianza real en la capacidad de los ciudadanos de participar en la democracia, como una cierta bocanada también de aire fresco, de abrirnos a otros perfiles que si no los arrastramos, aunque sea a través del sorteo, nunca vendrían y los necesitamos para un poco renovar, ¿no? los procesos de participación, ¿no? No sé si esta sensación la compartes o se da en los... Absolutamente. De hecho, cuando comparábamos con otros mecanismos de la democracia participativa, por ejemplo, comentaba, ¿no? 70% de personas con estudios superiores. O muchas veces espacios de participación que se nos convierten en espacios protesta, porque si es un tema controvertido, los que están más movilizados y tienen más recursos son los que acceden a participar. O porque son, como tú comentabas, los profesionales de la participación y al final tenemos los que están asociados en determinadas entidades y no sabes si es más un proceso ciudadano o es más de stakeholders, ¿no? Por lo tanto, esta idea está completamente en esto. La idea de tener mayor diversidad, que los criterios de estratificación nos permitan tener a una muestra más representativa es también por esto que estás comentando, que nos da mayor legitimidad sobre los resultados que vamos a obtener, ¿no? Además, hay una cuestión muy importante en el diseño de los publics, que es la integridad. La integridad ha de estar presente en todo el proceso, en cuestiones evidentes de cómo realizamos el sorteo, que no puede ser sospechoso de manipulación, pero también de que estén presentes todos los intereses. Es decir, si vamos a llevar a debate una cuestión controvertida, necesitamos que las diferentes posiciones estén en ese debate, los que estén más a favor de una posición y de otra. Por ejemplo, la selección de los expertos que van a venir a participar, ¿no? Si solo tenemos un proceso participativo en los que, como comentabas, vienen solo un tipo de perfil, pues ya teníamos ese sesgo, ¿no? Para mí, coincido contigo totalmente. Es una de las formas en las que puede complementar a otras formas de la democracia participativa, ¿no? Entonces, yo creo que has puesto el énfasis en tres aspectos de la importancia de esta diversidad o diferencia o variedad, ¿no? Diversidad y variedad de participantes que lo garantiza mejor. También diversidad y variedad de temáticas a las que se puede referir. Y luego también diversidad y variedad de mecanismos, ¿no? Ligando las dos primeras variedades, ¿no? La diversidad de personas o de perfiles y la variedad de temáticas, a mí también me surgía la duda de en qué temas es mejor o es peor utilizar
el sorteo o no utilizarlo, ¿no? Hay una diferencia que mencionaba un autor italiano que podría diferenciar también, aunque él no hablaba en términos de sorteo, pero que yo creo que tiene una relación, que era cuando hacía Bobbio una distinción entre diálogos o deliberaciones frías y calientes, ¿no? Les decía, hay veces que hay un debate en caliente en el cual quienes están debatiendo son actores involucrados, interesados, comprometidos, sesgados, muy interesados en aquel tema y con posiciones fuertes. En cambio, el sorteo se acercaría más a lo que él llamaría deliberación fría, ¿no? Donde es una gente que ha sido llamada, pero que no tiene posiciones fuertes, por lo tanto no son tan intensos, ¿no? en el debate, porque en realidad van construyendo un poco su posición a partir de las informaciones, ¿no? Puede ser que haya momentos en los que necesitemos intensidad y calentura, ¿no? Y en otras que necesitemos. Yo incluso con temas vinculados al medio ambiente, ¿no? Yo recuerdo cuando, vinculado a la Directiva Marco del Agua, se hizo en toda España procesos de participación en torno al agua, ¿no? La cual debía ser los planes de gestión de las cuencas hídricas, que es un tema con mucho conflicto, con muchos intereses, con mucha complejidad también, ¿no? Y allí los participantes eran los agentes, ¿no? Los sindicatos agrarios, los grupos ecologistas, por lo tanto se provocaba un debate en caliente y por autoselección, que tú decías. Y a mí me cuesta imaginarme que se podía haber hecho esto mismo a través del sorteo con gente que en realidad no tenía posiciones ni intereses, ni quizá conocimientos previos en torno al agua, ¿no? En cambio, en un ámbito no parecido, pero de cierta proximidad, como es el cambio climático, ha sido muy frecuente, ¿no? Utilizar, luego nos puedes hablar también de ello, las asambleas climáticas, ¿no? En las cuales pues, hemos intentado reunir, ¿no? A un conjunto de personas que no están, dijéramos, en el día a día del debate y con posiciones fuertes, ¿no? ¿Por qué en el agua de una forma y en el clima de otra, ¿no? O por qué también en casos tú has citado, ¿no? Como el aborto, ¿no? Hemos utilizado este tipo de tecnologías, pero en cambio una cosa que interesa incluso a nivel de administraciones autonómicas, pero también del Estado, ¿no? Los procesos de participación vinculados a proyectos legislativos, ¿no? Estoy pensando en el caso catalán, pues cuando se elaboró la Ley de Servicios Sociales, porque esta la conozco yo directamente ya hace muchos años, ¿no? Claro, los participantes en la elaboración de la ley eran entidades del tercer sector social, eran expertos en temas sociales, eran entidades de solidaridad, eran sindicatos, no sé, eran actores muy vinculados al contenido legislativo. Y aquí me cuesta imaginar, ¿no? Hacer un proceso de elaboración de una ley con sorteo. Y en cambio, luego pues con un tema que además también puede ser muy, muy polémico y muy conflictivo, como el aborto en Irlanda, además, ¿no? No en cualquier país. Allí utilizamos. Entonces, no acabo de tener claro yo mismo por qué en el agua me lo imagino de una forma y me lo puedo imaginar de otra en el clima o en el aborto. Esta distinción temática, ¿no? ¿Hay algún criterio o nos harías alguna sugerencia para cuándo sería bueno utilizar el sorteo y cuándo no? No sé si te puedo responder completamente, pero creo que sí que, al menos en mi opinión, sí que hay algunos criterios que nos pueden ayudar. Me parece muy interesante la distinción caliente-frío, no me lo había planteado así. Yo si tuviera que decir, plantearía que evidentemente una asamblea que va a trabajar más en profundidad durante tiempo es un debate más en frío, ¿no? No es tanto pensar qué temáticas, o sea, la diversidad puede ser mucha de temáticas. Para mí es más bien cómo aplicas las diferentes temáticas, cómo llevas ese debate.
tiene más sentido aplicar este tipo de mecanismos cuando los trabajas desde una perspectiva, nosotros le decimos basada en valores, es decir, no llevado a aspectos técnicos. Si lo llevamos al tema del cambio climático y nosotros estamos intentando trabajarlo en este sentido, la ciencia ya nos dice lo que hace falta, ¿no? Es decir, hace falta reducir emisiones. Pero hay una serie de cuestiones que van más allá. Por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia. Se tomó la medida de aumentar el precio de los carburantes y esto tiene sentido en términos de reducción de emisiones, seguramente. Pero esto tiene un impacto muy importante en un sector de la sociedad o puede tener un sector muy importante en un sector económico que tiene una serie de contrapartidas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cómo lo hacemos para que esto sea posible? Este tipo de cuestiones, más basado en valores, de hasta qué punto estamos dispuestos a hacer o no, es decir, lo que también, por eso son problemas complejos, porque no requieren soluciones únicamente técnicas, sino que hay una serie de lo que, bueno, me sabe mal de utilizar palabras en inglés, pero se utiliza mucho el concepto de trade-off. Es decir, si vas por aquí, tienes una serie de ventajas y una serie de desventajas, tienes unos impactos positivos, pero a la vez tienes impactos negativos, y si optas por la otra solución pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo como ciudadanos nos posicionamos para avanzar? En esto, en el cambio climático es evidente, ¿no? No lo vamos a utilizar nosotros. Esto es un ejemplo que a mí me viene a la cabeza desconociendo temas de cambio climático. Pero, por ejemplo, pienso en la ciudad de Barcelona, donde hay un debate importante sobre el turismo, ¿no? Seguramente en cuestión de emisiones, pues el decrecimiento turístico tendría un impacto positivo, pero en un sentido económico tiene unos impactos claros sobre determinados sectores económicos, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Entonces, es llevar los temas a este tipo de cuestiones. Los mini publics funcionan mejor cuando se llevan a este tipo de cuestiones. Y no para llevarlo a un debate caliente entre posiciones sesgadas, porque entonces estamos volviendo a las lógicas adversariales, sino que además otro criterio es yo como gobierno necesito encontrar soluciones sobre problemas difíciles, por decirlo mal, tengo un pequeño marrón sobre el que cuesta posicionarme, porque tiene impactos por un lado y por otro, ¿no? Entonces también es trabajarlo con la ciudadanía para ver cómo avanzamos en este sentido y encontrar soluciones aquí. Pues no sé si en el agua puede ser de una manera, ¿no? Y en otro sector de otra, pero seguramente en los dos podemos encontrar cuestiones que se podrían llevar a ciudadanos para que vean los pros, los contras, lo que te dicen unos, lo que te dicen otros, los impactos que tienes en un sentido y los impactos que tienes en otro, o los beneficios y los problemas, ¿no? Y a partir de ahí posicionarnos, ¿no? Yo creo que estos son los criterios que sirven para utilizarlos, ¿no? Y como hemos mencionado también, problemas que van más allá de ciclos electorales cortos, ¿no? Que son a largo plazo. Y en este sentido, otra vez, el cambio climático pues funciona, ¿no? Podría ser entonces que para participar en proyectos con cierto detalle y por lo tanto meterse casi en los aspectos técnicos, ¿no? Del articulado de una ley, ¿no? O el contenido del plan de gestión hídrica. Probablemente necesitamos más autoselección, en el sentido de que necesitamos los actores que están metidos más en el terreno, y en cambio cuando no entramos en estos niveles de detalle técnico y lo que queremos es más posiciones políticas en relación a valores o en relación a estas elecciones, este trade-off, ¿no? que requiere la política, entonces quizás es mejor utilizar este tipo de planteamientos, ¿no? Yo creo que esta sería una posibilidad, porque es verdad que si lo vemos solo por nivel de intensidad del conflicto o así, no cuadran muchas alternativas, ¿no? A mí en este sentido solo darle una vuelta de tuerca más, el caso de los presupuestos participativos, ¿no? que además han estado muy de moda.
a mí sí que me parece que es un lugar donde es interesante experimentar con el sorteo, ¿no? Porque es un momento en el que se escogen entre alternativas, bueno, se proponen y se escogen entre alternativas muy específicas y son cosas muy concretas, pero que hay una cierta tendencia a que esto puede ser cooptado por los participantes más profesionalizados, ¿no? Si no se hace de esta manera, ¿no? Pero en cambio esto contradice un poco lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Porque al final el presupuesto participativo es una cosa que acaba siendo casi técnica, ¿no? De una partida muy concreta para un tema muy específico, ¿no? Em, no sé, es decir, lo veo un poco como lo presentabas antes, pero en cambio los presupuestos participativos me lo hacen ver de otra manera. No sé si... Creo que también debemos pensar que no son excluyentes, es decir, y son Ujú, perfectamente combinables, ¿no? Y de hecho, a veces se ha utilizado procesos participativos abiertos, los resultados de los cuales se han utilizado después por un mini public, por los ciudadanos que han ujú, estado, ¿no? Para que también vieran cuáles son las aportaciones. O al ujú, revés, puedes ujú, trabajar como hicieron en Melbourne con un mini public para ver hacia dónde deben ir las apuestas de inversión en los próximos años en la ciudad y dónde deben ir dirigidos estos recursos en los próximos años y después bajarlo a un proceso de presupuesto participativo más concreto de votación con toda la información y las conclusiones que una serie de ciudadanos que durante un tiempo han estado trabajando profundamente en la cuestión te están ujú, proponiendo, ¿no? De forma que no solo ujú, tienes las propuestas que te están llegando desde digamos, las instituciones, sino también de la que una muestra de ciudadanos como tú han trabajado durante un tiempo y han analizado en profundidad, ¿no? ujú, Entonces, la idea de combinar, yo creo que también es interesante, ¿no? ujú. En- dando un paso más a lo que apuntabas cuando seguías en la presentación, ¿no? La diversidad de mecanismos, ¿no? Desde las asambleas, ¿no? Con toda la densidad que tienen, a los jurados ciudadanos, que parecen asambleas a pequeña escala, o las encuestas deliberativas, que tú también lo has mencionado, a veces parecen más experimentos académicos, ¿no? que actuaciones con vocación de incidencia concreta, ¿no? Estoy en España hace, yo la que conocía más antigua, ¿no? Que se había hecho alrededor del problema del botellón en Sevilla, ¿no? Esto se hizo desde la universidad y que básicamente miran de ver cómo cambian las preferencias de los ciudadanos, ¿no? Frente a este repertorio, ¿no? Que incluso pensando en términos muy prácticos de los posibles implementadores, entre este repertorio variado, eh, también hay criterios que nos ayuden a escoger, y cruzándolo con la temática, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay temas, hay situaciones en las que es mejor plantear asambleas o otros en los que es mejor plantear jurados o hacer unas versiones más densas o más, dijéramos, más sólidas o estas versiones que algunas son más de escuchar opiniones de una forma más genérica. ¿Disponemos de criterios para seleccionar los mecanismos? Yo creo que, bueno, algunos los hemos mencionado, ¿no? Creo que lo define un poco la política pública y la ambición de la política pública. Cuanta más concreción en lo que planteamos a debate, podemos reducir. Cuanto más abramos, vamos a necesitar más tiempo. Vuelvo al ejemplo de las asambleas por el cambio climático, que ha tenido tanto éxito. El cambio climático abarca un montón de dimensiones. De hecho, nosotros ahora tenemos problemas para plantear cuál debe ser el alcance, cuánto podemos trabajar en la asamblea, incluso una asamblea que es grande, pero tú necesitas trabajar en profundidad ciertos temas, cuantos más temas tengas sobre la mesa, cuanto más preguntas plantees sobre la mesa, vas a tener que tener más expertos que den respuesta. Es decir, si vas a tratar cuestiones como que puedan estar vinculadas al cambio climático, emisiones, infraestructuras, movilidad, energía, etcétera, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Esto ya te indica que vas a necesitar utilizar un tipo de mini public que permita trabajar en profundidad durante más tiempo, ¿no? Otra cuestión es el tipo de soluciones que tú requieres. ¿Tú requieres recomendaciones detalladas para toma de decisiones
esto requiere más trabajo. Además que estén más consensuadas, esto requiere más trabajo. Necesitas un tipo de mecanismo más ambicioso. De hecho, la gran mayoría de los que se están aplicando, por lo que yo he visto, son asambleas ciudadanas, jurados, paneles ciudadanos, a veces con algunos nombres distintos. Pero es este tipo de mecanismos porque permite trabajar más en profundidad. El jurado seguramente aplica una sola pregunta en muchas ocasiones, ¿no? Más como un juicio. Y las asambleas plantean más preguntas o más ejes de debate, ¿no? Para nosotros esta es una preocupación. El abrir demasiado nos implica limitaciones en cuánto puedo profundizar y cuánto puedo trabajar, aunque sean más sesiones, ¿no? Entonces, esto para mí es lo que define el tipo de, si vas a ir hacia un mecanismo, hacia otro. Pero también hay que tener en cuenta cuestiones como decía, los recursos. Las asambleas son muy costosas, implican muchos recursos y necesitan una capacidad de organización muy importante. Nosotros nos encontramos con retos ahora de cómo aplicarlo. Y un jurado ciudadano en el que igual vas a seleccionar a unas 30 personas y que te vas a reunir en 4 días, te permite mayor flexibilidad, ¿no? Incluso te permite jugar más trabajar con los ciudadanos, con ellos mismos, si necesitan luego más sesiones, te puede dar más margen, ¿no? Entonces, cuestiones de este tipo son importantes. Otra es también la representatividad que necesitas para trabajar, la legitimidad que buscas en este sentido. Una asamblea de ciudadanos que tiene 100 personas seguramente te da una mayor representatividad en los criterios de estratificación que pones. Si trabajas con 20 ciudadanos, la representatividad tienes que ser consciente que es menor, ¿no? Pues son ese tipo de cuestiones para mí las que definen el tipo de mecanismo. Pero como decía, la gran mayoría ahora mismo, yo creo que lo que más se está utilizando son asambleas ciudadanas por un lado y jurados y paneles ciudadanos. Muy bien.